Dios Padre que siempre nos ama y que nos ha salvado nuestro espíritu y que nos has dado la esperanza eterna. Te agradecemos por ese gran amor. Todas las iglesias que están en el extranjero y también las iglesias que hay en Corea están sufriendo por el coronavirus. Estamos siendo restringidos de muchas cosas, también muchas dificultades en predicar el Evangelio. Aunque no podemos saber cuál es tu voluntad santa de ti, pero en esta época protégenos de todo el catástrofe que hay. También para que este catástrofe de la enfermedad contagiosa pueda detenerse, para que podamos cumplir la misión de evangelizar en este tiempo postrero. En este tiempo nosotros estamos aquí reunidos para aprender tu palabra, Señor. Gracias por este guía. Hemos reunido aquí juntos también los que están escuchando por online o todas las iglesias que hay en el extranjero. Señor, tú dale la palabra necesaria para que podamos confiarte más en ti y también para que podamos obedecer y danos la sabiduría, el coraje y el poder de evangelizar. Todos los hermanos que están sufriendo por las enfermedades, Señor, acuerde a cada uno de ellos y con tu mano poderosa aférrelos para que ellos puedan recuperar su salud rápidamente. Y en este último tiempo, para que podamos obedecerte más y darnos más oportunidad para vivir por ti. Además, todos los hermanos que están guardando su fe y predicando el Evangelio aún en estas dificultades, Señor, aférrelos con tu mano poderosa y con tu palabra para que nadie perezca o vaya a la perdición, para que pueda cumplir la misión que tú nos has encomendado. Ayúdanos, Señor. En este tiempo nos das la palabra necesaria y nos enseñas el camino correcto. En este tiempo también la palabra que tú nos quieres manifestar, haznos saber, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Busquemos juntos la Biblia, San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículo 13 a 14. San Juan capítulo 14, versículo 13 a 14. Vamos a leer juntos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hasta aquí. Escuchemos la alabanza preparada por el coro.
la enfermedad coronavirus. También esto es uno de los últimos catástrofes que Dios había profetizado. Sin embargo, nosotros cristianos salvos tenemos que obedecer más, servir más a Dios y para evangelizar bien conforme a la voluntad de Dios. Estamos orando para que nos proteja de esta catástrofe. Entonces no intentamos de llevar una vida cómoda. Yo también pienso de esta manera. Para los cristianos salvos, que haya cualquier tipo de tribulación, tenemos que vencerlo con la fe. Y en medio de ahí también tenemos que servir y obedecer, y así podemos llevar la vida cristiana. Y cuando venga el Señor, nosotros tenemos que estar preparados de corazón para encontrarnos con el Señor. Así pienso yo. Sin embargo, al pensar de todas las almas que todavía no han recibido la salvación, entonces pedimos, Señor, danos otra oportunidad más para que nos espere un poco más tiempo. Hoy en día hay muchos cristianos, también muchas sectas, muchas iglesias, también hay muchos evangelistas que predican la palabra, pero como está escrito en la Biblia y también como lo conocemos, quien predica el evangelio verdaderamente y los que son salvos son muy pocos. Más de lo que nosotros pensamos, quizás puede ser mucho menos. Pero nosotros en la última época para predicar el evangelio tenemos que dar todo nuestro corazón hasta nuestra vida. Tenemos que estar en preparación de este corazón y pedimos al Señor para que nos dé una última oportunidad. Por eso en la última parte de Apocalipsis dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Así termina la Biblia. Cuando viene el Señor, ya va a ser terminado todo el plan que Dios ha planificado. Y aquí va a llegar, en esta tierra llegará la ira y el castigo de Dios. Y los que son salvos termina la tribulación en este mundo y termina todas las cosas que hacíamos aquí y vamos a encontrarnos con el Señor. Pero el Señor dijo, ciertamente vengo en breve. Entonces también tengo el mismo corazón de decir, amén, sí, ven Señor Jesús. Pero en el mismo tiempo quiero decir que Señor, un poquito más, por favor. Ven un poco más tarde. Porque hay tantas personas, almas perdidas que todavía no son salvos, ¿sí o no? Por eso tenemos la responsabilidad. Por eso, Señor, por favor, danos última oportunidad. Haremos todo lo que podamos nosotros. Tengo este corazón más. Y yo confío que el Señor nos escuchará la oración tan anhelosa. Entonces, esta catástrofe no va a durar tanto. En el tiempo postrero, el catástrofe que Dios ha bajado realmente es muy importante y temeroso. Sin embargo, mientras que los cristianos estén viviendo en esta tierra, también es para probar a los cristianos para que nosotros confiemos y oremos más al Señor. Por eso nos da la tribulación. Pero para el deber, lo que tenemos que hacer en el último tiempo, pienso que el Señor nos dará la oportunidad y oro por eso. El domingo pasado hemos aprendido
de los elementos que necesita para los cristianos, para la vida cristiana. Les dije que eran los 4 elementos más necesarios, ¿no? Que esa palabra, oración, predicación y comunión. Y todos los servicios que está incluido en la comunión. Estos 4 elementos de la vida cristiana es como tenemos algo que necesitamos sí o sí en este mundo. Por ejemplo, necesitamos la nutrición, tenemos que hacer los ejercicios o para mantener nuestra salud, siempre hay un deber, ¿no? Igual que esto, nuestra vida cristiana no es automática, sino los cristianos salvos, la salvación fue perfeccionada con el mérito de Jesús. Sin embargo, los cristianos ya salvos, ¿cómo deben llevar su vida? De esto Jesús lo ha hablado específicamente en esta Biblia. Por eso ahora los cristianos salvos, ¿cómo tienen que llevar la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios? Esto es el mayor deseo que tenemos. Por eso para llevar la vida cristiana correctamente, no solo se puede con su propio esfuerzo, sino qué es lo que la Biblia nos ha mandado. Primero, sabiendo de eso, conforme a la palabra tenemos que actuar. La vez pasada también les dije acerca de un vehículo, ¿no? Para que un vehículo corra necesita los 4 llantas. Porque si faltase una llanta no puede correr el carro. Igual que esto, los cristianos de poder llevar una vida cristiana correcta, sí o sí necesitan estos 4 elementos. Y la vez pasada les hablé acerca de la palabra y hoy día les voy a hablar acerca de la oración. Seguidamente voy a continuar esta palabra en la siguiente vez, pero los que quieran ser salvos no se preocupan como los mundanos de cómo puedo vivir mejor o cómo puede prosperar mi vida antes de la muerte, o las personas que viven sin ninguna esperanza. No es así, ¿no? No solamente recibió la salvación con la fe, sino él caminó junto con Dios y después Dios lo llevó. Pero antes de que Dios le llevase, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esta palabra también es para nosotros, porque estamos viviendo en la época donde podemos encontrarnos con el Señor estando vivos. Entonces, no podemos pensar de que qué bueno porque está muy cerca la venida de Jesús, sino cuando estemos delante del Señor, los cristianos cómo han vivido siendo cristianos, también eso va a ser calculada. Por eso, estando ante el Señor parados, para estar parados sin ninguna vergüenza, ¿cómo podemos agradar al Señor? Comprobando lo que es agradable al Señor, tenemos que buscarlo, como dice esto en la Biblia. Al llevar una vida cristiana normal, uno debe tener ese corazón de querer llevar una vida así. Uno dice, yo recibí la salvación, pero yo no quiero llevar una vida cristiana normal. ¿Es así? ¿Eso es un pensamiento correcto de un cristiano salvo? Quizás nos falta y somos muy débiles, pero Dios nos da la gracia más grande, nos da la palabra y su poder. Por eso la vida que nos resta, tenemos que agradar al Señor llevando una vida correcta. También tenemos que intentar para esto. Pero primero tenemos que buscar y aprender en la Biblia qué es eso para ponerlo en práctica. Las cosas de este mundo, no creo que haya algo que puede ser automáticamente. Quizás puede
ser algo automático, pero la mayoría no es así, igual que la vida cristiana, no es automática. Pensando en la gracia del Señor que nos ha salvado, esto no fue automáticamente, sino en el unigénito de Dios ha venido a este mundo en vez de nosotros, ha recibido la ira, fue azotado, ha muerto en vez de nosotros y ha derramado toda su sangre preciosa y así ha salvado nuestro espíritu. Entonces los cristianos salvos, la vida que les resta, no es una vida automática de vivir para el Señor. Entonces, ¿cómo podremos llevar la vida cristiana correctamente? Primero tenemos que aprender para ponerlo en práctica. Por eso hoy día el elemento más importante que un cristiano debe tener es la oración. Y el versículo que hemos leído ahora es la oración larga que el Señor ha hecho antes de su día de muerte. También habló con sus discípulos, ¿no? Pero esta palabra no solamente fue dada para los discípulos, no para nosotros, los cristianos salvos. Como dice en versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Los cristianos salvos, ahora que coma o que beba o que hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nos ha dado esa palabra. Y para glorificar el nombre del Señor, una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer, que debemos de hacer, es la oración. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Esto es un privilegio dado a los cristianos. No hay nadie que me puede escuchar todas mis peticiones en este mundo, pero nuestro Padre, Señor, quiere darnos todas las cosas buenas. Por eso la oración es el privilegio maravilloso dado a los cristianos y es un gran deber que los cristianos deben hacer. Por eso que diga orad es el mandato del Señor y es un deber muy grande que un cristiano debe hacer en su vida cristiana. En 1 Samuel 12:23 dice Samuel, dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Samuel ha enseñado muy bien a las israelitas de la palabra de Dios. En el mismo tiempo que tiene esa responsabilidad, también tiene la responsabilidad de orar para las israelitas cuando tuvieron problemas. Por eso dice que él jamás va a cesar de rogar por las israelitas. Como nosotros sabemos, hacer el mal también es pecar, pero los cristianos, de no hacer el mandato del Señor, también es el pecado, sabiendo de que es hacer el bien. El hacer el bien tiene que hacerlo, pero si no hace eso también es pecado, porque eso es desobediencia. Pero los cristianos, para saber cuánto están obedeciendo al Señor, primero hay que enfocarnos cuán importante es la oración, porque no orar también es pecado. No predicar también es pecado, así dijo el apóstol Pablo. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Uno dice, yo no hago el mal y a comparación de los mundanos, sí, estoy viviendo bien. Sí, agradecemos, ¿no? Pero si es que pensamos un paso adelante, sabiendo y conociendo la voluntad del Señor, tenemos que practicarlo con mucho esfuerzo. Por eso, hoy día
Si vemos en la Biblia, hay muchas palabras de la oración. No les puedo decir todo en esta hora corta. Algunos dicen, la oración solamente es algo formal, es pérdida de tiempo. Así piensan. Algo que es formal, algo que es pérdida de tiempo, Dios habrá mandado para que hagamos algo así. Por eso lo que dice en la Biblia acerca de las razones de la oración, si pensamos un poco de eso, el Señor para salvarnos, ese Dios creador, quien es tan santo, se ha puesto de cuerpo humano y vino en este mundo y ha recibido toda la tribulación de los hombres y ha cumplido de salvarnos. Y en el mismo tiempo el mundo del Señor, el mundo de Jesús, fue el ejemplo para todos los cristianos salvos. Jesús también lavando los pies de los discípulos dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Todos los actos que Jesucristo ha hecho fue un ejemplo para nosotros. Entre todas las cosas que el Señor ha hecho, la oración, pensemos, ¿cuánto ha orado el Señor? Muchas veces, dice en la Biblia. Como dice en San Marcos 1:35, Jesús levantándose muy de mañana, dice, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. También en San Lucas 6, versículo 12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y así como madrugó, y entre sus 12 discípulos, levantado a sus 12 discípulos y le dio el nombre del apóstol. Jesús, antes de hacer una gran cosa importante, siempre pasaba orando toda la noche. Y después en San Lucas 22:44 dice, justo antes de ser llevado en Getsemaní, el arrodillado oraba muy anhelosamente. Oró tan intensamente que su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y esto médicamente dice que cuando uno suda tan intensamente, entonces suda junto con la sangre mezclada. Y esto no es una expresión fuera de lógica, sino realmente fue así. Y él oró así justo antes de que fuese crucificado. Porque si es que uno es llevado de repente para ser matado, y esto es un poco menos, ¿no? Pero el Señor tenía la voluntad de morir o de no morir. Pero él que dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para orar esto, él para arrodillar ante el Señor, así ha sufrido tanto. También en Romanos 8:34 dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él resucitó y ascendió, y el Señor que está a la diestra de Dios hasta ahora está orando por nosotros. La oración es tan importante. Dios no es quien hace cosas innecesarias. Por eso Jesús mismo ha dado el ejemplo de mostrar cuán importante es la oración. Los discípulos del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, todos los santos salvos, son las cosas que han hecho tan anhelosamente. Todos se han esforzado en orar.
Además, el Señor ha enseñado para orar. En San Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En Hechos 1:13-14 sale que cuando Jesús, después de haber ascendido al cielo, los apóstoles que estuvieron en Jerusalén, junto con ellos se han juntado 120 santos y durante 10 días han orado anhelosamente. Por eso en día Pentecostés han recibido el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y audazmente han predicado el Evangelio. También Jesús siempre ha repetido para orar. En San Mateo 26, versículo 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Jesús, cuando estaba orando con sudor de sangre, los discípulos estaban cansados y estaban durmiendo. Entonces Jesús fue a despertarlos y otra vez se dormía. Por eso dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Por eso cuando Jesús fue arrastrado, todos los discípulos se han huido por miedo. Si ahora también no oramos, entonces vamos a estar en peligro y de miedo vamos a huirnos del Señor. No solamente tenemos que pensar que los discípulos fueron los cobardes. Si es que uno no ora, ¿cómo van a vencer la tentación? ¿Cómo van a vencer la tribulación? Estando en la cruz del Señor, tenemos que ir hacia esa cruz audazmente. Para eso tenemos que orar. También en 1 Tesalonicenses 5:17, apóstol Pablo dijo, orad sin cesar. Los apóstoles han hablado tanto de la oración. Orar sin cesar no quiere decir que tenemos que murmurar con la boca sin cesar, sino siempre con el corazón de orar. El corazón de conversar con Dios. Si es que uno no ora, entra otras cosas. En Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Tenemos que estar despiertos. Los que no oran espiritualmente son dormidos. Así podemos decir también. Como dijo el Señor, la oración es un privilegio dado a los cristianos. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es una promesa tan maravillosa. Supongamos que alguien tiene la potestad y mucha riqueza y les da un cheque blanco. Y dice, tú escribe el número que quieras, el monto que tú necesites. Y tú reclama. Entonces no importa cuánto sea el número, tú solamente di mi nombre y te daré todo. Supongamos que hay un nombre así. Qué asombroso sería, ¿no? El Señor, el creador de todo el universo, quien tiene la potestad de la tierra y del cielo, con su nombre. Si es que reclamamos al Señor, entonces el Señor dice que nos va a escuchar. ¿Qué quiere decir en mi nombre? En el mismo tiempo de que está puesto de todo de Él, es confiar en su mérito y orar. Sin el mérito del Señor, ¿cómo podemos recibir la salvación? ¿Y cómo podemos ir ante el Señor? ¿Y cómo podemos orar a Él? No solamente nos ha salvado, sino con su nombre del Señor. Si es que pedimos cualquier cosa, nos escucharán. Esto es el gran privilegio. Aún teniendo este gran privilegio, uno ni siquiera se da cuenta o uno se rinde de este privilegio. Entonces, sería algo tan tonto. También
importante es la oración en la vida cristiana, si es algo tan necesario, también está escrito específicamente en la Biblia. La oración es la conversación con el Padre Dios que nos ha salvado, es la comunicación. Hoy en día la mayoría tienen, ¿no? Hasta los de primaria tienen celular, todos. ¿Por qué? Cuando es necesario para llamar con sus padres o con sus amigos. Sin el celular ya uno no sabe qué hacer, si es que uno pierde o cuando está malogrado, lo manda a arreglar rápidamente, ¿no? Porque si uno no puede llamar a alguien, si es que pierde la comunicación, entonces ya siente temor. Entonces supongamos que el padre y el hijo están en la casa todo el día, pero no conversan ni una vez. Entonces esto es algo raro, ¿no? Uno dice que es mi mejor amigo y ni siquiera hablo con él. Entonces no puede pasar. Cada vez de que sea más cercano, quiere conversar más y más. Cuando hay dificultad le habla o cuando hay algo divertido le habla. Y quiere tener esa conversación. Dios igual quiere conversar con nosotros. Por eso esto es la comunicación entre Dios, con Dios. Entonces le encanta hablar por teléfono con las personas, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué no quiere hablar y conversar con el Señor? ¿Piensa que no es necesario? ¿Y cómo dicen que van a llevar bien su vida cristiana? La oración es una manera para acercarse con Dios. Cerca con el Señor. En Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si es que esforzamos en acercarnos con el Señor, entonces el Señor se acerca con nosotros. ¿Cuál es la manera para acercarnos con el Señor? Tenemos que orar para esto. En Salmo 145, versículo 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cerca con los que oran, con los que le invocan. Y uno puede sentir de que el Señor está cerca de mí. Algunos están en la collada del monte y se esfuerza en gritar, Señor, Señor, así dice. Entonces, ¿Dios es sordo? Entonces el Señor va a decir, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamas así? Yo he visto realmente las personas que oran así. Uno está caminando, también puede murmurar con el Señor. O después de despertarse puede conversar con Dios. Antes de dormir también puede conversar con Dios. Cuando está en dificultad puede invocar la situación que tiene. Qué bueno es esto. Entonces supongamos que alguien dice que tú marca este teléfono cada vez de que tengas problemas y yo te solucionaré. Qué bueno sería, ¿no? Supongamos que el presidente le dijo a una persona, te voy a dar este celular que puedes llamar directamente a mí. Y tú solamente presiona este botón y yo solucionaré todas las cosas. Cualquier dificultad, cualquier peligro que tengas. Qué bueno sería, ¿no? Pero el Señor Dios, universo, el creador de todo el universo, nos ha amado y quien nos ha salvado, Él quiere acercarnos a nosotros. Pedid y se os dará, así dijo. En Santiago 4, versículo 2 dice, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Hay tantas cosas que el Señor nos quiere dar, pero uno no pide.
No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hay tantas cosas acumuladas que el Señor nos quiere dar, pero Dios no nos puede dar. ¿Por qué? Porque solamente da a los que piden, igual que la salvación. El Señor ha salvado a todos, pero uno no quiere aceptar eso. Dice, orad y uno no ora, entonces ¿de qué sirve? A quien no pide tampoco Dios quiere dar. Entonces, ¿por qué no oran? Para ganar un poco de dinero se esfuerzan tanto, sufren, pero hay algo que Dios quiere dar y no saben cuán privilegio grande es orar, pero uno no hace. La oración es mostrar nuestra debilidad ante Dios y también decir nuestra situación difícil y también pedir una ayuda a Dios. Cualquiera que tenga su propia fuerza o poder de solucionar sus problemas no es necesario orar, pero lo sabemos bien, sin la ayuda de Dios no podemos dar ni un paso adelante. Uno dice, no, yo sí puedo moverme bien, no mover como uno quiera, sino en la palabra de Dios, en la ayuda de Dios, en el poder de Dios, la vida que tiene el amor de Dios. Sin la oración, ¿cómo puede llevar una vida cristiana normal? Por eso en Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cada tiempo el Señor nos ayuda. La gracia de la salvación nos ha dado solamente una vez, pero después de la salvación siempre nos da la gracia, dependiendo de la situación, dependiendo de la situación económica, quizás puede ser diferente ese tiempo. Pero acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos que clamar al Señor toda nuestra situación difícil y así podemos recibir la ayuda del Señor. También la oración. Cuando uno ora, puede librarse de sus pecados ocultos. También puede ser perdonado de esos pecados. También puede recibir la bendición nueva del Señor y nuestro espíritu se renueva y guía para que nosotros podamos llevar una vida nueva en el momento cuando oramos. Pero a todos los que no oran, su conciencia se ha endurecido y ni siquiera se da cuenta de sus pecados ocultos porque está oculto. Entonces quizás puede enterarse de los pecados revelados, pero no se da cuenta de sus pecados escondidos. Por eso en Salmos capítulo 19, versículo 12 a 13 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Guíame a tu palabra y estaré limpio de gran rebelión. Hay una palabra así. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo a las soberbias, guíame tu palabra y estaré limpio de gran rebelión. Tengo que orar. Aunque sea el pecado más pequeño, si es que está oculto, el Señor está mirando.
Antes de recibir la salvación, todos los pecados que he cometido, el Señor ni siquiera se acuerda. Sin embargo, los pecados cometidos después de recibir la salvación, el Señor lo mira y siempre está en su memoria. Cuando pecamos, se corta la comunicación con Dios. Igual que un celular, si es que no funciona, tenemos que chequear si es que se fue la batería o si es que está mal logrado, intenta todo lo posible para arreglarlo, pero ni siquiera uno se da cuenta cuando se ha cortado la comunicación con Dios, ni siquiera quiere conversar con Él. Entonces, ¿qué va a pasar con la vida cristiana? Si es que uno realmente quiere llevar bien su vida cristiana, hay que orar, tal como dice en la Biblia. En Salmos capítulo 139, versículo 23 a 24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David dijo: Señor, que tú conoces mi corazón y mi camino, tú miras si es que hay algún mal en mi camino, y guíame al camino eterno. Ante el Dios Santo, ante el Dios Eterno, para irnos con Él, siempre tenemos que llevar una vida limpia ante Él. Pero uno dice: ¿qué pecados ocultos tengo? Ni siquiera sabe. Y cuando veo a algunas personas, realmente puedo ver de que se está equivocando, pero uno no se da cuenta. Es tan un sinvergüenza, ¿no? Entonces realmente se está equivocando, pero no se da cuenta. Entonces su conciencia se ha endurecido totalmente. Los cristianos siempre tienen que ser muy sensibles en su conciencia y hasta los pecados más pequeños, porque el Señor no acepta de esto. Examíname, Señor, si hay en mi camino de perversidad y guíame al camino eterno. Le hace comprender cuando uno ora. Sin orar uno no sabe, pero cuando tenemos el tiempo de orar, tenemos más tiempo de conversar con el Señor, entonces se revelan los pecados que ni siquiera he pensado. Los pecados de la desobediencia de la palabra, o el pecado de odiar a los hermanos, o el pecado de soberbia, o el pecado de murmurar de otros, de juzgar a otros, de todos los actos indebidos ante el Señor, me hace comprender. Pero si es que uno no ora, no sabe. Si no, más y más van a ser un sinvergüenza. Entonces, ¿no deben de orar? Pensemos esto. También cuando uno ora, puede comprender el significado profundo de la palabra de Dios. Cuando uno ora puede comprender su palabra. Y esta Biblia, obviamente tenemos que leer mucho y memorizar mucho, pero no es suficiente con esto, sino esta palabra que fue inspirada del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo uno no puede comprender su palabra. Por eso en Salmos 119, versículo 18 dice: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Uno abre su Biblia cuando lee, necesita ese corazón de orar. Señor, Dios, de esta palabra, hazme saber el significado profundo de ti. Y no es solamente leer y leer y ya cumplí con estos capítulos. ¿Qué? ¿Qué han leído? ¿Han comprendido algo acaso? Y si es que han comprendido esa palabra, cambia su corazón, cambia su vida. Pero si no comprende, entonces la Biblia, que sea la Biblia y yo sigo siendo yo. Esto es menospreciar a Dios. Aunque Dios hable, yo ni siquiera tengo el corazón de vivir conforme a tu palabra.
El Señor sabe todo. En Salmos 119, versículo 34 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento. Cuando nosotros oramos, después de entender qué vamos a hacer, ¿no vamos a aprovechar? No, sino dice, guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. La palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios, tiene que tener ese corazón anheloso de querer cumplir su palabra. Y así Dios le hace comprender. También da sabiduría. En Jeremías 33, versículo 3 dice, clama a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios al profeta Jeremías dijo, clama a mí, tú ven, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera conoces. Esta palabra también es palabra dada a nosotros, a los que oran, le hace comprender la palabra de Dios. Hasta las cosas grandes, misteriosas que otros no saben también me hace comprender. También, por orar, puede vencer la tentación del diablo y podemos llevar la vida despierta, lejos de la tentación del diablo. En San Mateo 6, versículo 13, Jesús dijo, vosotros oraréis así, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Siempre viene la tentación del diablo. En la vida de Jesús también, después de que él fue bautizado y ha subido del río Jordán, fue lleno del Espíritu Santo. Y desde ahí empezó la tentación del diablo. Ha vencido las 3 tentaciones del diablo. ¿Ya se terminó? No, toda la vida vino hasta debajo de la cruz. Y de la cruz dijo, tú bájate de esa cruz. Nosotros también. O incluso Jesús, el diablo ha tentado a Pedro, quien estaba cerca de Jesús también, ¿no? Igual que nosotros, si es que nosotros pensamos otras cosas, el diablo va a vencer en tentarnos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tenemos que vencer esa tentación. Para eso tenemos que orar. Cuando nosotros estamos en dificultad y no oramos, vamos a estar metidos en la tentación hasta entramos en la barriga del diablo. Es algo tan horroroso. En la oración de discípulo, ellos se han caído en la tentación del diablo, todos se han huido. También Dios le da poder a los que oran para el Señor. Conociendo la voluntad del Señor y no actuamos es porque no tenemos el poder de actuar. Entonces uno dice, ves, yo no puedo hacer. Entonces uno se rinde. Dios habrá mandado algo que no podemos hacer. Es el Señor que nos ha salvado. También es el Señor que nos guía y para que llevemos bien nuestra vida cristiana. Hay esa gracia que nos da cada tiempo.
aunque estemos en dificultad, pero si confiamos en el poder de Dios, por eso cuando nos da el poder de actuar conforme a su voluntad, como dice en 1 de Crónicas 16:11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuadamente. Pedid siempre. También en 2 de Crónicas 16, versículo 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Dios tiene sus ojos en toda la tierra. Y a todos los que tienen el corazón hacia el Señor, da el poder a ellos. Nosotros, si no llevamos bien nuestra vida cristiana de obedecer, tampoco tenemos el poder de evangelizar. ¿Qué pasa a estos cristianos tan débiles? ¿Qué pasa? Es porque no oran. Están alejados de Dios. Su cuerpo es tan fuerte y cuando siente de que se debilita, hace ejercicios y come todo lo bueno para el cuerpo. Pero ¿qué pasa con la vida cristiana? Están debilitados, tienen que tener más poder, más predicar. Pero ¿por qué uno no puede hacer esto? Uno ha recibido la salvación con el poder de Dios y el Señor nos ha prometido que dará todo lo que pedimos, pero ¿por qué uno no ora y quiere intentar con su propio esfuerzo, con su propio poder? El Señor dijo que dará a los que piden. Entonces, el Señor quien está en los cielos obviamente dará todo lo bueno a sus hijos, lo espiritual, el poder, todo. Los apóstoles han orado. Todos los obreros de Dios y todos los que fueron utilizados preciosamente con el poder de Dios han orado. En Efesios 3, versículo 15 a 16, apóstol Pablo dijo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Arrodillarse ante el Señor y orar tan anhelosamente. Y entre las palabras mandado al Éfeso, era para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Tenemos que ser fortalecidos interiormente también. Para cumplir la obra del Señor no podemos hacer con nuestros poderes, sino con el poder de Dios. Tenemos que pedir a Él, para eso tenemos que orar. Hay tantas palabras de la oración en la Biblia. Cumpliendo la voluntad de Dios y también para predicar el Evangelio, tenemos que pedir para que nos dé el poder de Dios. Para eso tenemos que pedir a Él anhelosamente. También nosotros cristianos tenemos que estar adelante para predicar el Evangelio. También tenemos que orar para los que están predicando ante nosotros. Apóstol Pablo mandando esta palabra, como dice en Efesios 6, versículo 19 a 20, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él. ¿Cómo debo hablar? Está pidiendo que ore por él, que abra la boca y predique el Evangelio audazmente.
que me sea dada la palabra con mi boca abierta para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Es obvio que tenemos que aprender la palabra, predicar el Evangelio, pero para eso se tiene que bajar el poder de Dios. Dice, me sea dada la palabra. Yo estos días, cuando preparo la palabra, yo después de recibir la salvación durante 57 años estoy dando el sermón. Pero cada vez que yo hago el sermón es tan difícil, porque eso no es algo automático. Tengo que orar, tengo que leer más y más la palabra, investigar, y si no pido el poder de Dios, entonces es difícil. Entonces siempre oro diciendo, Señor, dame tu palabra, dame tu palabra. Para dar un sermón dominical, desde el lunes yo preparo, yo leo para comprender esa palabra, oro y pienso. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hazme conocer tu misterio y dame la palabra correcta para dar. Y para eso no oro solo, sino también pido a los santos para que oren por mí. Yo sí sé que hay muchas personas que oran por mí. Los hermanos de la iglesia me dicen, Pastor, estamos orando todos los días por ti. Ten ánimo. Muchas gracias. Que yo esté sano y saludable y que tenga el poder de dar la palabra, yo conozco que no es mi propio poder. Es con el poder de Dios y detrás de eso está la oración anhelosa de los santos. En Colosenses 4, versículo 3 a 4, también dice apóstol Pablo a los santos de Colosenses, le dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso para que lo manifieste cómo debo hablar. Para manifestar lo que debo hablar del Evangelio. Entonces, antes de juzgar que hable bien o no, primero tenemos que orar para esa persona. Tenemos que orar para que abra la puerta del Evangelio. Y ahora estamos en misión 77 países en el extranjero. Pero hay algo que no entiendo. Cada vez en nuevas regiones. Y pide al Señor, Señora, ábranos la puerta del Evangelio. Y nos ha abierto tanto que ni siquiera podemos controlar todo. El Señor nos ha abierto la puerta del Evangelio a fin de dar a conocer el misterio del Evangelio. Y para eso dice apóstol Pablo de que fue preso y que también fue el embajador del Evangelio. Para que lo manifieste cómo debo hablar, el misterio del Evangelio. Quien ora es abundada del poder de Dios. En 2 Corintios 1:11 también dice, sean dadas gracias a favor nuestro por el don. Necesitaba muchas oraciones de otros santos, no solamente de él propio, también necesitaba la oración de otros santos para que orasen por él. Por eso una de las cosas que los cristianos pueden hacer, la oración es algo muy, muy importante. Yo no tengo dinero, no tengo poder, no tengo nada. Entonces oren. A veces vienen las abuelitas y me dicen, ¿no? Pastor, yo oro por usted cada madrugada. Entonces no puede decir, no, ore. ¿Por qué ora tan sufriendo? Si no tengo que decir, sí, siga orando por mí porque eso es una fuerza mayor para mí. También la conversación que hay entre los santos para cumplir la voluntad de Dios. Consulta y va a la iglesia. Toda la conversación
que es acerca de Dios también es igual que orar a Dios. En Malaquías 3:16 dice, Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Fue escrito en su libro de memoria. Lo va a anotar. Es una palabra muy buena, ¿no? Cuando los hijos escuchan la palabra de los padres, entonces entre ellos hablan, ¿no? Ay, vamos a preparar el regalo para nuestro padre o para nuestra madre, o hagamos una sorpresa. Entonces, al escuchar esa conversación, los padres van a estar tan felices, ¿no? Ay, por fin ellos han madurado. Van a estar tan alegres. Sí. También te daré el poder suficiente para que lo hagan. Esto sí o sí Dios lo escucha y dice que lo anota en su libro de memoria. ¿Por qué? Porque Dios ayuda para que pongamos en práctica. Por eso la conversación que hay entre los santos, no hablen mal de otros, porque esto también escucha a Dios. La oración conforme a la voluntad de Dios y esa conversación también puede ser la oración que Dios escucha. Para que nosotros oremos y para que Dios escuche eso, necesitamos la palabra necesaria para orar correctamente. Tenemos que aprender. Tal como dice en la Biblia, tenemos que hacer. Para hacer la oración del poder, obviamente tenemos que tener la convicción de salvación. Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Primero empezamos de Padre, porque somos hijos de Dios, quien somos salvos. Entonces el Padre va a decir, sí, hijo, dime. Pero Jesús dijo a los judíos, vuestro padre es el diablo. En San Juan 8:44, los judíos dijeron que nuestro padre es Dios, pero Jesús dijo, no, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque viendo sus actos son de diablo. Pero sí hay el tipo de oración que los no salvos hacen. En San Lucas 18, versículo 13, dice que el publicano ha orado. Estando lejos, no querían ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Entonces uno quien está hundido en el agua va a decir, auxilio, socorro, que sálvenme. Pero uno está pasando y dice, ay, que muera como quiera. O si no, la persona quien se está ahogando en el agua no dice socorro, sino dice, Señor, por favor, dame más dinero, o dame una casa buena, dame una empresa buena. ¿Así ora? No necesita otras cosas. Primero tiene que sobrevivir. Los que no son salvos, aunque ora otras cosas, es insignificante. La única oración que puede hacer es que Señor, sálveme. Uno comprende que es pecador y ora y el Señor escucha esa oración. Además, dice que hay que orar en el nombre del Señor Jesús. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Esto es confiar en el mérito del Señor que nos ha salvado e ir ante el Señor. Y también Dios escucha la oración conforme a la voluntad de Dios. En San Mateo 26, versículo 39, cuando Jesús estuvo en el monte Getsemaní, dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así ha orado Jesús. Dios solamente ora algo que es a la voluntad de Dios. Jesús también dijo, no sea como yo quiero, sino como tú. Hay la voluntad propia y hay la voluntad de Dios. Dios no me quiere dar algo que yo quiero, sino me quiere dar algo que Dios quiere. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Si el contenido de la oración no es conforme a la voluntad de Dios, Dios ni siquiera lo escucha. En 1 de Juan 5, 14 a 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuando oramos ante la voluntad de Dios, el Señor sí o sí nos escucha. Entonces, si es que uno no sabe si es la voluntad de Dios, tenemos que orar para eso. Señor, hazme saber cuál es tu voluntad. Y aún así, cuando uno no lo sabe, entonces tiene que pedir ayuda a los ancianos de la iglesia o los que predican el evangelio, a los pastores, preguntar si esto es digno. Y si es la voluntad de Dios, entonces hasta que se cumpla, que sea 1 año, que sea 10 años, tenemos que seguir sucesivamente hasta que se cumpla. La oración conforme a la voluntad de Dios. Por eso en San Mateo 6:10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿A quién? ¿Automáticamente? Solamente a los santos salvos se cumple la voluntad de Dios. Por eso cuando uno ora, no solamente ora, sino primero tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios y tenemos que tener el corazón anheloso de querer cumplir la voluntad de Dios. El anhelo de querer cumplir su voluntad. En San Juan 15, versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando yo esté en el Señor y la palabra del Señor está en mí, puedo pedir cualquier cosa. Porque el Señor está en mí, entonces puedo conocer la voluntad de Él. Pido a su voluntad, entonces me es dada. Pero si es al contrario de la voluntad de Dios, no puede ser. Por eso en Romanos 8:26 dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sin conocer la voluntad de Dios, entonces el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Por eso nosotros, a través de la Biblia, tenemos que saber comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Para eso tenemos que orar. Aunque yo quiera, pero es algo que Dios no quiere, entonces tenemos que saber rendir eso también. Y así va a agradar al Señor. ¿Qué es lo que Dios agrada? ¿Cuál es la voluntad perfecta de Él? Con ese corazón tenemos que orar. También la oración con fe. En San Marcos 11:24 dice, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Nosotros conociendo la voluntad de Dios, si oramos, tenemos que orar creyendo que el Señor cumplirá eso. En Santiago 1:6-8 dice, cuando vosotros oraréis, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando uno conoce que es la voluntad del Señor, entonces audazmente tiene que orar. Por eso hay que orar con fe. También el Señor escucha la oración justa, recta. En Salmos 17, versículo 1 dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño, una causa justa. Lo justo, algo que no hay mentiras. ¿Cuál es esa oración? Lo honesto. En San Lucas 6:46 Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Por la boca dice Señor, Señor. Habla muy bien, sabe orar muy bien, pero no cumple las obras del Señor. Eso es una oración con engaños, que no es honesto. La oración que no es honesta, el Señor no escucha. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El Señor escucha la oración conforme a su voluntad. A los hijos que guarda su palabra y si pide algo, entonces da todo lo que necesita, ¿no? Pero cuando es un hijo travieso que no obedece, entonces hasta quiere quitar lo que es dada. Entonces, como un sinvergüenza, ni siquiera obedece y solamente pide más y más. Por eso nosotros tenemos que dar la oración honesta. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Como dice en Proverbios 28:13, tiene que saber confesar sus pecados, abandonarlo, aunque sean los pecados más pequeños, porque Dios mira eso, odia eso. Y dice que primero tú soluciones esos pecados. No hay que ocultarlo y así orar. En Salmo 66, versículo 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si es que tengo pecados en mi corazón, el Señor no escucha. Si es que tiene ocultado ese pecado, habla muy bien orando. Entonces esto es mofar de Dios. Esto ni siquiera es una oración. Teniendo el pecado, también se viste, se decora como si tuviese una buena fe, como uno sinvergüenza. Y piensa que Dios va a ser engañado. En 1 Crónicas 29, versículo 17, David dijo, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. El Señor quien escudriña mi corazón. Él agrada mi rectitud. Entonces tenemos que vivir rectamente, honestamente. ¿Qué es, ¿qué es ser no recto? Es la hipocresía, ¿no? En San Marcos 7:6 dice Isaías, bien profetizó de vosotros Isaías de hipócritas, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por la boca dice, sí, Señor, Señor. Pero el Señor sabe muy bien su corazón. Esto es la oración de los no honestos. Nuestra oración y nuestros deseos anhelosas tienen que ser iguales. Tienen que coincidir. También la oración que uno hace anhelosamente con toda su alma y corazón, Dios escucha. Como dice en San Lucas 11:6, hubo un amigo que fue a buscar en la noche y dijo, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Solo préstame 3 panes. Amigo, préstame 3 panes. Pero el quien está adentro, yo ya he lavado mis pies, mis manos y ya estoy durmiendo. ¿Y así será? No, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, se levantará y le daré todo lo que necesite. Lo da porque lo pide anhelosamente. Tenemos que orar anhelosamente. No es algo que yo oro por orar, no sé si es que Dios me escucha o no. Ni siquiera me acuerdo de qué he orado. Esto no es oración, sino con todos mis deseos, con toda la alma y corazón. Esa oración Dios escucha.
En San Lucas 18, desde el versículo 1 a 8, todos lo saben, ¿no? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Entonces este juez se ha menospreciado de esta viuda porque sabe de que no tiene dinero. Entonces siempre venía a pedir y él pensó, si es que yo no escucho su petición, entonces me va a molestar siempre. Es por eso que le hizo justicia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Ese anhelo de querer vivir por el Señor, aunque somos menospreciados en este mundo perverso. Tenemos ese deseo. Como uno que tiene deseo y ora a Dios, seguidamente, tenemos que agitar al Señor diciendo, Señor, despierte, no duerma, sino escúcheme, Señor. Obviamente el Señor no duerme. A veces el Señor lo deja así, a propósito. En Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dios ha orado en monte Getsemaní con toda alma y fiereza, y así ha oído la oración del Señor. Cuando nosotros queremos cumplir la voluntad, tenemos que orar con toda alma y fiereza. No hay que orar por orar. Cada vez que sea algo más importante, tenemos que orar anhelosamente. Por eso también Dios agrada escuchar la oración unánime. En San Mateo 18, versículo 19, dice que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Obviamente escucha la oración que hace uno solo, pero cada vez de que sea más importante, hay más poder de 2, de 3 personas y de mucho más personas puede tener la obra más grande, siendo unánimes. Orar juntos con muchas personas, Dios escucha esa oración. En el desván de Jerusalén, si vemos en Hechos 1:14, dice que 120 hermanos reunidos han orado fervientemente después de haber escuchado que espere hasta la venida del Espíritu Santo. Y después de haber recibido el Espíritu Santo, hubo una gran historia de salvación en el día de Pentecostés. 3,000 recibieron la salvación. Y en Hechos 2 dice que esos 3,000 salvos recibieron la enseñanza del apóstol y oraron con toda su alma y corazón. Hubieron 120 personas más en día Pentecostés, que en total serían 3,120 personas. Y justo después de que han recibido la salvación, fueron unánimes, han orado y han clamado juntos en el mismo voz al Señor y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en las oraciones, para cumplir la obra del Señor. Y esto es la manera para arrastrar el poder de Dios. En Éxodo 17 sale que las israelitas, después de haber salido de Egipto, han hecho guerra con Amalek en el desierto. Y Amalek se han acercado para eliminar a las israelitas, pero Josué
ha traído a su ejército para pelear. Y Moisés ha subido a la cumbre del collado y oró con su vara alzada. Cuando Moisés bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Entonces, ¿qué hizo? Aarón y Hur sostenían sus manos todo el día, el uno de un lado y el otro de otro, para que no bajara. Al final hubo una gran victoria de Israel contra Amalek. ¿Y qué puede decir esto? Quizás es invisible en nuestros ojos, pero Dios está con nosotros y los santos oran por nosotros. Cuando estamos orando unánimes, todas las evangelistas que han salido al extranjero para predicar el evangelio, y para todos los pastores y para todos los problemas en la iglesia, cuando oramos anhelosamente, el Señor cumple su gran obra ahí. Esa oración unánime se manifiesta el poder de Dios. Por eso en Esther 4:15 a 16, como puede saber, sale que cuando los israelitas estaban bajo cautivo de Babilonia, en la época de Media y Persia, hubo el hombre llamado Amán, quien odiaba mucho a los israelitas. Y él convenció al rey para recibir la carta con sello para que permitiese a matar a las israelitas en un día. Mardoqueo supo esta verdad y le mandó una carta a Esther, quien estaba como la reina del rey Asuero, diciendo: tú también eres judía. No pienses que estás segura porque estás en el palacio. Tú sabes que fuiste reina para esto. Entonces, ¿qué dijo Esther? Está bien. Si es que el rey no me llama y voy ante él, yo muero. Pero si perezco, que perezca. Entonces, ore por mí. Que todos los judíos estén ayunando por 3 días y ore por mí. Entonces todos los judíos obviamente habrán clamado al Señor. ¿Y qué hizo Dios? Todos los que quisieron matar a Amán, al final ha matado a él. Y esto es el resultado de la oración unánime. Y también el Señor escucha a los que agradan al Señor. En 1 de Juan 3:22 dice: y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Nosotros, cumpliendo sus mandamientos y hacemos las cosas para agradar a Él, entonces recibiremos todo lo que pidamos a Dios. Dios escucha la oración y petición de los que agradan al Señor. Y Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? Son los que obedecen la palabra del Señor. La oración tiene poder. Por eso Elías, durante 3 años y medio, cuando no llovía, aunque tuvo el mismo cuerpo que nosotros, Elías fue un justo, ¿no? Él ha orado anhelosamente a Dios y ha bajado la lluvia tanto. Y eso fue el milagro. Aunque no tengamos ese tipo de milagros, pero ante Dios, si vivimos justamente y hacemos cosas para agradar al Señor, entonces el Señor escucha nuestra oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Por eso en Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No escucha la oración de los desobedientes. Tenemos que ser un buen ejemplo ante el Señor. Tenemos que obedecer su palabra y agradar a Él. Entonces puede tener la eficacia de su oración con poder de Dios.
Y como dice en San Lucas 18:1, de orar siempre y no desmayar, orar con paciencia. Por eso sucesivamente, ¿no? Sin parar. Igual que el juez injusto que no tuvo temor de Dios, como si siguió pidiendo y pidiendo, al final escuchó su solicitud, ¿no? También cuando nosotros oramos sucesivamente a Dios, pero algunos dicen, ¿para qué tú repites la misma oración siempre? El Señor se va a cansar. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Jesús en el monte Getsemaní ha orado 3 veces lo mismo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Repetidamente, sucesivamente, la oración que uno hace es una expresión de mi corazón anhelosa. En San Mateo capítulo 15, versículo 21, sale una mujer pobre a Jesús, vino y clamó, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, cúrela, Señor. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces ella acercando y acercando clamaba y gritaba. Entonces los discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Cúrela o que se vaya, ¿no? Porque tenían vergüenza. Entonces Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella es mujer gentil, así dijo. Entonces ni siquiera le hizo caso. Entonces esa mujer, los discípulos obviamente hubiesen dicho, oye, tú eres mujer gentil, no te va a escuchar el Señor. Entonces la mujer vino más cerca todavía. Entonces respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, si los israelitas son hijos de Dios, gentiles son como perros. Entonces, Jesús dijo esto a propósito para probar a ellas y cuán anheloso fue su corazón. Entonces, si es que nosotros pensamos, ¿cómo me llamas perro? ¿Cómo puede decirme perro? A un hombre le dijo perro. Entonces, con cólera podemos regresar, pero ¿qué pasó con esta mujer? Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. No está diciendo que me dé el pan entero, sino hasta dame la migaja que te sobró. Entonces Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. El Señor no ha menospreciado a esa mujer, sino ha probado a esa mujer para ver cuán anheloso fue su oración y su súplica. Pareciera que el Señor no escucha nuestra oración, pero el Señor escucha todo y nos mira. Está probando cuán paciencia y cuán súplica tenemos ante el Señor de lo que pedimos. Por eso, si es que hay una oración que estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, que estemos en cualquier tribulación y queremos hacer la voluntad de Dios con ese corazón honesta, sí o sí nos escucha y nos responderá y nos escucha, pero hasta el fin tenemos que orar con paciencia. Por eso en Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Siempre tenemos que pensar, la oración es tan importante. Si es que uno no ora, ¿cómo puede llevar su vida cristiana? Hay tantas palabras que nos da la lección. En nuestra vida cristiana, la oración es algo que no debe faltar jamás. Hay que entender de que es algo muy importante y la oración que Dios escucha y seamos unas personas así, entonces vamos a bajar el poder de Dios a nosotros y se puede cumplir el poder de movilizar el poder de Dios. Esto es algo tan grandioso. Por eso tenemos que aprender cómo orar correctamente y tenemos que orar seguidamente, con paciencia. Cuando uno no ora, entonces Dios no ayuda.
pedid y se os dará. Hay esa promesa. Si es que uno no recibe es porque no ha pedido. Si es que uno no pide, entonces solito se está rindiendo. Hay que saber eso. Por eso, como el Señor dijo, tenemos que orar y orar. Si es que somos personas quien ora, podemos llevar una vida cristiana poderosa. Además, podemos cumplir la obra del Señor. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, nos has salvado y nos has dado la gracia abundante. Tu palabra y tu poder está con nosotros. Nos das la palabra, la oración y la comunión y la predicación necesaria para nuestra vida cristiana. Estamos aprendiendo de eso y que todo eso no sea formal, sino para que sea una vida cristiana correcta y normal y recta. Para esto, Señor, aferra nuestro corazón, danos la lección y guíenos a tu palabra, para que nosotros podamos orar correctamente, para poder cumplir tu voluntad, para cumplir tu obra grande. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.